¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Hola Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gusto verte después de algunas merecidas vacaciones. Igual forma, hermano. Y bueno, con un nuevo programa, ¿no? Comentarles a quienes están ahora en el aula Zoom, a quienes están también en redes sociales, que este es un producto que ha ido evolucionando, ¿no? Tenemos en el estudio Payet, tenemos un producto denominado Dato Laboral, a partir del cual nosotros seleccionamos algunas sentencias que va emitiendo la Corte Suprema por lo general o el Tribunal Constitucional en materia laboral y desarrollamos, digamos, los principales criterios que toman las Cortes al momento de decidir los casos en materia laboral. Y inicialmente, este dato laboral era publicitado a través de LinkedIn, luego Facebook, donde también se encargaba de publicitar esta información, porque es una información vital para saber cuál es el termómetro de la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? Cómo vienen los casos, cómo vienen los criterios. Hemos desarrollado también webinars vinculados a pronunciamientos judiciales y hemos llegado a esta etapa en donde vamos a desarrollar la publicación de la sentencia, el principal criterio que tiene ella, y también tenemos un programa que es justamente el programa de inicio, en donde vamos a conversar un poco más a detalle qué pasó con el caso, cuáles fueron los hechos más relevantes del caso, por qué la sentencia de primera instancia dijo lo que dijo, por qué la sala al momento de revisar confirmó o de repente modificó el criterio del juez de primera instancia, y finalmente cómo es que el caso llega a la Corte Suprema y sobre todo, creo que lo más importante va a ser cuál es el mensaje que nos tenemos que llevar, cuáles son los criterios que tenemos que salvar. Algunos de repente vamos a estar de acuerdo con los criterios de la Corte, quizá en algunas oportunidades, que es lo más común, vamos a estar en un tono en desacuerdo, de repente algunas oportunidades de mejora que siempre existen en temas judiciales. Siempre tenemos una visión distinta y ejerciendo pues nuestro derecho de crítica a las resoluciones judiciales, hemos instaurado ahora Dato Laboral como un programa que se va a transmitir todos los días martes, en donde ustedes van a poder conocer un poco más a detalle de este desarrollo jurisprudencial. De parte de Dante y de mi parte, sean todos bienvenidos y les agradecemos que estén aquí con nosotros para poder desarrollar estos criterios. Tus palabras de bienvenida, Dante, porque esta es la inauguración de un programa. Dicen que los martes no te cases ni te embarques, ¿no? Pero nosotros estamos a contracorriente siempre, ¿no? Así que siempre estamos dando la contra en muchas cosas y creo que esa fue una de las razones por las cuales sí decidimos que Dato Laboral versión programa sea también ya no los días sábados, con sábados laborales, que era el producto que teníamos antes, sino que sean los martes, ¿no? Y qué más que llevar el nombre de una iniciativa que ya tiene algún tiempo, ¿no? Que es ya no solamente trasladar o comunicar a la, digamos, a la comunidad jurídica un pronunciamiento judicial, sino que a partir de ese pronunciamiento judicial nos tenemos un pequeño tiempo para analizarlo y contar el caso y ver qué reflexiones podríamos extraer a partir de cada caso en concreto, ¿no? Eso es un poco la idea de Dato Laboral, no solo contar la historia del caso y cómo ha sido resuelto, sino qué cosas podemos extraer en materia jurídica a partir de este caso, ¿no? Y bueno, yo estoy muy, muy contento de estar contigo, Elías, aquí en este nuevo programa y nada, yo espero pues que sea de interés para toda la comunidad jurídica y que más que contigo para discutir estos temas, ¿no? Gracias, correcto. Es importante, es cierto, teníamos un espacio los días sábados, en un horario poco habitual, pero que curiosamente convocó bastante, hubieron muchas preguntas de por medio en torno a los temas que teníamos allí. De repente no era tan vinculado a una sentencia, sino a una temática laboral, pero ahora ya hemos institucionalizado ello para poder darle seguimiento con un ojo crítico a las resoluciones judiciales. Y entonces vamos adelante con esta primera edición. Entonces, antes de iniciar, para recordarles a todos que tenemos un blog en Estudio Payet, Ricao y Pérez, de donde ustedes van a encontrar toda la información relevante en torno a las innovaciones jurisprudenciales, innovaciones normativas,
y sobre todo en el tema de pandemia, pues tenemos constantemente que mantenernos muy al tanto de la actualidad normativa. Entonces, todo lo pueden encontrar ustedes aquí. Van a encontrar noticias, artículos escritos por los abogados que formamos parte de esta gran firma, guías metodológicas para que podamos tomar algunas decisiones, videos respecto de los programas que hacemos, no solamente en temas laborales, también en otras áreas temáticas, y también tenemos el podcast Legal Insights, que ustedes podrán encontrarlo no solamente en el sitio web del estudio, sino también en redes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y TuneIn. Entonces, son los diversos canales de comunicación donde ustedes pueden encontrar esta información relevante del estudio y, por supuesto, este programa también lo van a encontrar ahí. Ingresando un poco en materia, Dante, hoy tenemos la casación 19461 del 2019. No me gusta mucho colocarlo bajo un tema de números, porque a veces se puede uno olvidar, como puede ocurrir siempre, pero en esencia, ¿de qué trata esta casación, Dante? ¿Cuál es el caso que tenemos aquí? El caso es uno muy particular, ¿no? Por eso hacemos un trabajo de selección también, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Se trataba de un trabajador, de un gestor de cobranzas, ¿ok? Básicamente era eso, un gestor de cobranzas. Y él concurre, ¿no?, al domicilio de una persona que tenía una deuda con la entidad financiera, que era su empleador. Entonces, obviamente, todos nosotros conocemos más o menos cómo son las gestiones de cobranza. En este caso, la gestión de cobranza consistía en dejar una carta, ¿no?, de requerimiento de pago. El tema, digamos, a discutir, y que se discutió en este caso en particular, es que la empresa alegaba de que este trabajador había realizado este requerimiento de cobranza, es decir, este dejar la carta a el deudor de una manera indebida. ¿Por qué indebida? Porque la entregó a un tercero, ¿ok? No al deudor propiamente dicho, sino a un tercero, y no entregó esta comunicación de cobranza de manera que no sea de conocimiento de cualquier persona. Es decir, supuestamente no la habría entregado engrapado, ¿no? O sea, el engrapado serviría para justamente que cualquier persona no tenga acceso a la información de la deuda, que es un dato sensible, como todos sabemos, ¿no? Las deudas que nosotros tenemos son datos sensibles, y eso era lo que la empresa le decía, ¿no? Le imputaba al trabajador. Le decía, usted efectuó un requerimiento de cobranza y dejó una comunicación casi a total vista y paciencia de cualquier persona. Es decir, no estaba engrapado, y de hecho lo que se discute en el caso es que la persona que recibe la comunicación de cobranza, el requerimiento de cobranza, abre la comunicación porque no estaba engrapado, ¿no? El tema es que justamente a raíz de esta acción de cobranza, la deudora de la empresa financiera inicia una queja o reclamación ante el Indecopi. ¿Por qué? Por método abusivo de cobranza. Porque como les he mencionado, el trabajador había dejado esta comunicación sin impedir que cualquier persona acceda a esta comunicación de cobranza. Y de hecho, Indecopi sanciona finalmente en el procedimiento sancionador e impone una multa de 16 UITs a esta entidad financiera. Luego de, obviamente, ¿no?, el empleador recibe esta multa, ¿no?, de 16 UITs, voltea y mira al trabajador que había efectuado esta gestión de cobranza y procede a despedir. Luego de esto, el trabajador obviamente no se queda, digamos, de brazos cruzados, sino que inicia una demanda y pretende, como bien lo has puesto ahí en la diapositiva, básicamente dos pretensiones. Una reposición por despido fraudulento, y además el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Y esto ya lo hemos conversado en anteriores oportunidades, que obviamente quien pide una reposición en el empleo no solamente pide la reposición, sino que siempre viene acompañada de una pretensión indemnizatoria. Ese es básicamente el caso, y ese es básicamente lo que pretendía en este proceso judicial este trabajador. Un caso bien particular, ¿no? Que suele ocurrir que a veces hay un incumplimiento de parte del trabajador que tiene consecuencias externas para el empleador. Y bueno, vamos a ver, a nivel de primera instancia, lo que hace la juez de primera instancia, esta es Corte Superior de Justicia de Lima, analiza el caso y hay un video de por medio.
Un video porque la cliente, cuando interpuso la denuncia ante Indecopi, como parte de su sustento, presentó el video de cómo se había entregado esta carta de cobranza. Y en el video se aprecia claramente cuando llega el trabajador, entrega el documento a un tercero, el tercero, bueno, abre la carta, puede revisar el contenido y el trabajador aún más le ayuda un poquito más a la persona que está revisando el documento, como que explicándole por qué le está dejando la carta. Y claro, este video, como formó parte del procedimiento en Indecopi, fue trasladado también, fue notificada a la empresa para que pueda ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento en Indecopi. Entonces, este video lo trae la empresa de Indecopi y lo presenta al proceso judicial como parte de su defensa. Y cuando la jueza analiza el video, refiere, en el video se ve claramente que el trabajador le entrega la carta de cobranza a una persona que no era la destinataria y el contenido estaba totalmente expuesto. Era obligación del trabajador realizar esta gestión de cobranza, pero de acuerdo a las pautas de gestión impartidas por la empresa. Y como existió una falta grave, el trabajador no tuvo ningún cuidado al momento de entregar esta carta, pues la juez de primera instancia señala, aquí no hay lugar a reposición y tampoco hay lugar al pago de daños y perjuicios. Con lo cual, pues el trabajador, evidentemente no conforme con este pronunciamiento, interpone el recurso de apelación y a nivel de segunda instancia tenemos esto, Dante. ¿Qué pasó en segunda instancia? Bueno, pasó algo increíble, ¿no? Creo yo, después lo discutiremos, ¿no? Pero la sala revoca la sentencia de primera instancia y establece de que, bueno, lo hemos resumido, me parece bastante bien ahí, que el empleador no realizó el envío adecuado de comunicaciones de cobranza al domicilio de la denunciante. O sea, básicamente lo que la sala nos dice es, ya no mira el incumplimiento del trabajador, o sea, no mira si estaba o no estaba engrapado, si era relevante que estuviera engrapado o no, sino va más allá, ¿no? Y dice, en realidad tú como empleador, como entidad financiera, lo que debiste haber hecho es más bien mandarla para asegurarte que la comunicación sea realmente reservada, hacerlo a través de un sobre cerrado. Y claro, eso es discutible, brevemente lo diré, porque claro, eso no estaba en discusión. O sea, parece que lo que la sala le dice en ese momento un poco al empleador es tú debiste hacer tus métodos de gestión de cobranza de esta manera y no de la otra, ¿no? Ese es el primer argumento. Ya hemos visto que, claro, debería haberse entregado un sobre cerrado o otro mecanismo, y ese es lo paradójico, ¿no? Que dice, u otro mecanismo que garantice que su contenido no sea conocido por terceros. Y no termina de entenderse este argumento porque si lo que se estaba discutiendo es que la carta debería estar engrapada, se entiende que la colocación de las grapas parecería de alguna manera ser suficiente para que no se conozca el contenido. Claro, alguien podría decir, no, pues es que puedes abrir un poquito, podrías mirar, pero el hecho concreto es que esa era la forma en la que trabajaba la empresa y ese era el método, ¿no? O sea, básicamente no utilizaban sobres, sino que lo que hacía era, a través de grapas, no se llega a sellar, pero en todo caso evitaba que cualquier persona lo revisara tan fácilmente. Pero para la sala esto no era suficiente, sino que dice, mira, debiste hacerlo en un sobre cerrado, no lo hiciste de esa manera y por tanto esta política de entregar las cartas engrapadas eh, no parece razonable, ¿no? No parece, o sea, es como decir que la imprudencia no venía solo desde el trabajador, sino desde las propias políticas de la empresa. ¿No? Por eso el reproche ya no va hacia el trabajador de si estaba o no estaba engrapado, sino de decirle al empleador que no debió hacerlo a través de este mecanismo de las grapas, sino hacerlo a través de sobre cerrado. Por tanto, considera que el trabajador no podría ser reprochado respecto a esta comunicación de cobranza realizada de la manera que ya hemos narrado y ordena la reposición del trabajador. Claro, ya discutiremos cómo es que así esto configura un despido fraudulento, ¿no? Que ya ese es otro nivel de análisis, ¿no? Correcto. Ahí me faltó poner un dato que además de ordenar la reincorporación
se ordenó el pago de daños y perjuicios por una suma de 55.000 soles a que la empresa pague al trabajador. Y bueno, ustedes saben que en materia laboral, con la nueva ley procesal del trabajo, pues la sentencia de segunda instancia se ejecuta a pesar de que la empresa interponga un recurso de casación. Con lo cual, pues ese trabajador fue reincorporado de forma provisional en ejecución de la nueva ley procesal de trabajo y también hubo una exigibilidad de estos 55.000 soles porque el recurso todavía siguió, continuaba el trámite a nivel de Corte Suprema. Un dato adicional es, como señala ahí en la diapositiva, es que fue mayoría, o sea, no fue uniforme el criterio a nivel de primera instancia. Con la legislación, antes de la modificación implementada recientemente, se requerían que existieran 3 votos conformes para formar una resolución judicial, que los 3 jueces de segunda instancia que analizan el caso estén de acuerdo con firmar la sentencia que viene en la apelación o con revocarla. Aquí, de los 3 jueces originarios que tuvieron la primera vista de la causa, uno de ellos no estaba conforme. Uno de ellos dijo, aquí corresponde confirmar la sentencia y no revocarla. Lo cual generó pues que se convoque a algo que se denomina en una jerga judicial una vista de causa en discordia. Traen a otro juez de otra sala para completar el colegiado y que este juez evalúe si opta por adherirse a la posición de los 2 magistrados que decían revocar o si se adhiere a la otra posición del juez que dice que hay que confirmar la sentencia. Y así hasta que se logre pues los 3 votos conformes. Aquí bastó con llamar a un juez adicional. El voto del juez que estaba en discordia lo comentaremos conjuntamente con la sentencia, porque si no sería adelantar lo que pasó a nivel de Corte Suprema. Y a nivel de Corte Suprema lo que ocurre es que la Corte dice, este caso en realidad es un caso de falta grave. Hemos colocado un resumen básicamente que es infundada la demanda, pero en términos jurídicos, en términos técnicos declararon fundado el recurso de casación, casaron la sentencia de segunda instancia, es decir, ya no existe más esa sentencia favorable al trabajador, y lo que hace la Corte Suprema es actuar en calidad de corte de segunda instancia y confirma la sentencia de primera. Es decir, básicamente le dice al trabajador, usted no tiene la razón. No tiene la razón por lo siguiente. ¿Por qué, Dante? ¿Por qué no le da la razón la Corte Suprema a ese trabajador? Básicamente 2 argumentos que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? El primero se aleja, ¿no?, del razonamiento de segunda instancia y no entra a cuestionar cómo debe hacer un empleador su trabajo, sino que básicamente lo que dice es, mira, las políticas decían que tenía que estar engrapado. ¿Qué hizo el trabajador? Visualizamos el video y llegamos a la conclusión que no estaba engrapado. Primer argumento. Y segundo argumento, o sea, con lo cual, si tu política dice que tiene que estar engrapado y entregas la comunicación de cobranza sin estar engrapado, obviamente estás incumpliendo las políticas de tu empleador y tus obligaciones como trabajador. Pero hay un argumento adicional que parte, me parece, de, no sé, una máxima experiencia, ¿no? Y dice, no solo eso, sino que no contento con que no estuviera engrapado, cuando la persona, este tercero que recibe, ¿no?, la comunicación de cobranza, abre, ¿no?, la carta, el requerimiento de pago, el trabajador comienza a explicarle y no hace nada por detener esa acción. O sea, me parece que es un argumento muy valioso, ¿no? Porque dice, o sea, puede ser que, o sea, va en la línea de que cabe la posibilidad de que a un trabajador que tiene que entregar una carta, quizás la grapa, se le puede haber salido, movido, qué sé yo, los documentos son frágiles, ¿no? Entonces, claro, puede ser, y me parece que no lo dice expresamente, ¿no? Pero ahí hay que trabajar con el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. O sea, me parece que esto sí se ha analizado de todas maneras, ¿no? Dicho, oye, pero si tú como trabajador ves que lo que has entregado es fácilmente abierto por la persona, es decir, no estaba engrapado, la mínima diligencia te llevaba ¿a qué cosa? A evitar, en todo caso le hubiese dicho a la persona, disculpe señor, por favor, deme el documento, lo voy a volver a engrapar. Pero más bien lo que aparece en el expediente, lo que dicen los jueces supremos, es que el trabajador más bien, de las imágenes se verifica, procede a explicarle a este tercero la deuda.
si aterrizamos esto, algo que nos puede pasar a nosotros, es como que llegan a tu casa, mandan una carta, no estás tú, lo recibe tu hermano, tu primo, tu amigo, tu mamá, tu esposa, lo que sea, abre el documento y el gestor de cobranza comienza a explicarle, pero por si acaso sí, el señor debe tanto, tanto, tanto y debe, y más bien que pague tal cuota y esta cuota y tal, ¿no? Entonces, ese razonamiento adicional es valioso porque termina de justificar la decisión que es desestimar la demanda de reposición por despido fraudulento y llegar a la conclusión de que el trabajador había incumplido sus obligaciones. No entra mucho al argumento de la sanción, ¿no? No lo justifica de la sanción y me parece que es correcto, porque como lo vamos a detallar luego, la falta grave de incumplimiento de las obligaciones no requiere la generación de un daño para su configuración. O sea, un trabajador incumple sus obligaciones, eso es una falta grave. Claro, si además le generas daños, como en este caso una multa, ¿no? De 16 UITs a tu empleador, bueno, claro, ahí lo que entraremos a discutir es proporcionalidad, pero digamos, para la configuración de la falta no es necesario la generación de daño al empleado. Qué interesante, y justo en línea de esta máxima experiencia que tú indicabas, justo el voto de segunda instancia del juez que no estaba de acuerdo con la mayoría, era eso, ¿no? Por máxima de la experiencia, lo que me dice el trabajador es que en realidad sí lo entregó engrapado, ¿no? Y lo que dice la sala en mayoría es que sí estaba engrapado. Y por eso, bueno, y parte de la argumentación es que en realidad hay un incumplimiento del procedimiento de cobranza. Pero lo que le dice el juez que estaba en discordia es, entre que recibió el documento, lo abrió y lo desplegó, no pasaron más de 5 segundos. Con lo cual, pues evidencia que no tenía ningún mecanismo de seguridad que impidiera que esta persona pueda ingresar a el detalle de la información, ¿no? Y aquí vamos por ese lado, es una información reservada, ¿no? Y información reservada en materia laboral podemos tener información de clientes o información de propios trabajadores. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con cómo se maneja esta información reservada, siempre garantizando los mecanismos de seguridad para que no se pueda esto replicar de una forma indebida. Y lo que dice Dante es muy correcto y muy interesante. Para la configuración de la falta no se requiere acreditar el perjuicio del empleador, ¿no? O que el trabajador se benefició con algo, tampoco, ¿no? Ni de uno ni del otro lado. Pero Dante, cuando hablamos de obligaciones de trabajo que pueden ser incumplidas bajo el marco del artículo 25 literal A, que es el incumplimiento de obligaciones laborales, ¿qué tipo de obligaciones tenemos en materia laboral? Claro, eso es bien interesante tu pregunta porque, claro, recordemos que eh, podemos trabajar con dos tesis, ¿no? O sea, la tesis de las obligaciones expresas y la tesis de las obligaciones implícitas. La Corte Suprema en nuestro país ha trabajado con ambas teorías, ¿no? O sea, la tesis de las obligaciones expresas, ¿qué nos dice, grosso modo? Nos dice que un trabajador solo puede ser reprochado respecto de aquellas obligaciones que expresa e indubitablemente consten en algún documento de gestión del empleador. Es decir, tú le imputas que un trabajador no hizo algo a lo que estaba obligado. Perfecto. ¿Dónde dice que estaba obligado a hacer eso? Entonces, pasamos a revisar el contrato de trabajo, pasamos a revisar el reglamento interno de trabajo, pasamos a revisar las políticas de la empresa. Si no aparece por ningún lado la obligación, insisto, expresa e indubitable que el trabajador tenía que hacer eso, no puedes reprochar al trabajador por algo que previamente y expresamente no le habías establecido. Como muchos de los que nos ven en este momento se estarán preguntando, esta tesis tiene una gran debilidad, ¿no? Y es que las obligaciones a veces, diría yo más bien muchas veces, no derivan solamente del contrato de trabajo, del reglamento interno y de las políticas. Pueden partir de la ley o pueden partir también de el propio deber de lealtad y de buena fe que tiene el trabajador, ¿no? Por dar un ejemplo. Supongamos que tú contratas a un abogado, ya que ese es nuestro caso, ¿no? Supongamos. Contratamos a, no sé, a Elías,
Digamos, Elías, tú te vas a encargar ahora de ser un gerente legal. Perfecto. Eh, ¿Tendré yo que decirle a Elías que dentro de su cargo gerencial tiene que supervisar a sus subordinados? ¿O es que es consustancial a su cargo gerencial hacer eso? Otro ejemplo. Supongamos que o yo soy contratado como abogado de un área procesal. Entonces, necesita mi empleador decirme en el manual de organización y funciones, o en el job description, por ejemplo, que yo tengo que apelar las sentencias dentro del plazo de ley, o tengo que interponer los recursos impugnatorios dentro del plazo de ley, o es que esa es una obligación consustancial a mi labor de abogado. Entonces, como este tipo de casos no reciben una respuesta feliz bajo la primera teoría, es que la Corte Suprema ha echado mano de la otra teoría, que es la teoría de las obligaciones implícitas. En esta sentencia, la Corte desarrolla de alguna manera también esta teoría y reconoce que efectivamente las obligaciones de los trabajadores no solamente pueden estar en los documentos de gestión, sino que también pueden partir del deber de buena fe o de, digamos, de diligencia que tiene que tener cualquier trabajador o de la ley. En este caso, supongamos por un minuto o por 20 segundos que no existía un documento de gestión para, digamos, verificar cómo tenían que hacerse las cobranzas. Supongamos que la empresa no lo tuviera. Que lo tenía, ¿no? Pero supongamos que no lo tiene. Pues existe Código de Protección al Consumidor. Y el Código de Protección al Consumidor tiene artículos expresamente previstos para decir qué prohibiciones hay para las gestiones de cobranza. Y todos conocemos la ley. Entonces, algunos dirán, no, es que el empleador debió decirle al trabajador que tenía que cumplir la ley. No, 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 cuidado. Todos estamos obligados, eso dice el Código Civil, todos conocemos el contenido de las normas, al menos las normas nacionales. Entonces, las obligaciones, nos vamos dando cuenta que las obligaciones que pueden ser reprochadas a los trabajadores no solamente son las de los documentos de gestión, sino aquellas que nazcan a partir de un nivel de diligencia, de la propia labor que realiza el trabajador o de las normas que regulen su actividad. Pensemos por un momento, un conductor. Tú necesitas decirle a tu conductor que no vaya a más de 180 kilómetros por hora. No necesitas decirle eso, no necesitas ponerle en su manual de organización y funciones, usted está prohibido de ir a más de 180 kilómetros por hora en una vía, una calle X, ¿no? Porque se supone que es como, por su propia labor de conductor, ya lo sabe, ¿no? Creo que ese es un poco un mensaje que nos deja también la sentencia, ¿no? Correcto. Es una sentencia bastante interesante en realidad. Y el tema de cobranza, pues, si nosotros queremos también colocarlos en la posición, ¿no? Decir, de repente, quizá el trabajador no ha sido capacitado. Recordemos nada más cómo es que llega, por ejemplo, el recibo de luz o el recibo de agua a la casa, ¿no? Llega con la parte del consumo tapado, ¿cierto? Con el monto que vas a pagar, llega tapado. Porque justamente ese es el mecanismo de seguridad, ¿no? No es muy distinto a entregárselo, pues, totalmente desglosado a una persona que es totalmente ajena al interesado a pagar la deuda, ¿no? Aquí creo que la idea más resaltante es la que nos dice Dante de las obligaciones implícitas. Evidentemente, como parte de la ejecución del servicio, uno tiene algún estándar de diligencia al momento de cumplir el servicio. Y también con la segunda idea, que fue la inicialmente tomada, que no se requiere, pues, tener la sanción de un ente gubernamental para recién decidir si lo puedo sancionar o si puedo despedir a un trabajador. No es un requisito previo para poder, digamos, desvincular a un trabajador, tener la sanción de Indecopi, por ejemplo, o la sanción de Osinermin, o la sanción de algún otro ente regulador de mi actividad para poder decir, ese colaborador no cumplió sus funciones de forma adecuada. Porque como parte del poder de dirección podemos supervisar la ejecución de las labores del trabajador y si detectamos que no está cumpliendo con la política o si está abusando de la posición que tiene,
Sencillamente se puede sancionar y se puede desvincular por el incumplimiento de las obligaciones sin ningún inconveniente. Lo importante, Dante, ¿qué recomendaciones, ya digamos a manera de 3 tips, qué recomendaciones para un procedimiento de despido? En cuanto al procedimiento de despido, yo recomendaría igual, siempre hay que ponerlos en el lado conservador, siempre tener lo mejor detalladas las obligaciones y las responsabilidades de los trabajadores. Es lo mejor siempre tenerlo por escrito, tenerlo muy detallado. Lo segundo sería eh, capacitar a los trabajadores también, porque siempre a nivel del proceso judicial el trabajador podrá decir, no, yo no he recibido la capacitación respecto a este tema. Este caso es muy particular porque en este caso incluso el trabajador sí había recibido capacitaciones respecto a los métodos de gestión de cobranza. Entonces yo creo que es un argumento adicional que no está en la sentencia, pero estoy seguro que se ha discutido y se ha manifestado de que, bueno, el trabajador no podría negar el hecho de que sabía cómo tenía que hacer la gestión, porque incluso había sido capacitado. Siempre es mejor, recordemos que tenemos capacitaciones obligatorias, por ejemplo, en seguridad y salud en el trabajo de manera anual. Aprovechemos, no necesariamente esas capacitaciones, pero ya que estamos haciendo un plan de capacitaciones anual siempre, también aprovechemos las capacitaciones para recordarles a nuestros trabajadores cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades. Y si adicionamos, ese sería el último consejo, adicionamos responsabilidades, que eso es muy común, eso es parte del jus variandi, como los empleadores tienen el poder de dirección, pueden modificar las labores de los trabajadores y adicionar a veces funciones. Siempre es recomendable que esa adición de funciones o de responsabilidades o deberes sea previsto en algún lado, en alguna política, en algún correo, y si se puede darle una forma más institucional, como sería, qué sé yo, en el contrato, o hacer una adenda, o hacer una política conocida por el trabajador y recibida por este, sería mucho mejor. Yo sé que la dinámica de la relación laboral a veces lo impide, pero esa es la idea de este programa también, de finalmente siempre dar alguna recomendación. Correcto. Sí es importante tener, digamos, un poco organizado, un poco ordenado el procedimiento, los procedimientos internos para poder eh, tomar una decisión adecuada en el tiempo que corresponda, ¿no? Porque a veces de repente no tenemos el documento y ahí empezamos a disminuir algunas posibilidades que tuviésemos de poder sancionar sin ningún inconveniente, ¿no? Pero sí es muy, muy claro lo que nos ha indicado Dante. De hecho, en realidad la sentencia da para mucho más que hablar, no solamente del tema, digamos, estrictamente de la falta, sino del tema procedimental. Ya habrá un momento, alguna sesión, Dante, que conversaremos un poco más sobre el tema de la infracción normativa a nivel de Corte Suprema, si el caso estuvo bien perfilado o no estuvo bien perfilado, como lo conversábamos anteriormente. Si la Corte hizo bien en pronunciarse sobre hechos, o si de repente ahí hay un tema que debió haber manejado un poco mejor, son temas procesales que, como son parte técnica, quizás lo deberíamos revisar en una sesión aparte, pero lo importante del caso es esto, ¿no? El tema de la falta, cuáles son las previsiones que tenemos que tomar, y que no necesitamos pues tener una sanción de un ente gubernamental para poder sancionar a un trabajador si es que ya tenemos un incumplimiento identificado y objetivamente respaldado para poder iniciar un procedimiento de despido. Yo creo que podríamos ir cerrando por esta primera sesión de dato laboral en esta oportunidad. Creo que ha sido bastante clara tu explicación, tus palabras finales, y ya yo me procedo luego a indicar qué es lo que vamos a conversar en la siguiente edición de este dato laboral. No, gracias a ti, Elías, y a todos los que han participado de esta sesión. Como dijimos al inicio, la idea de datos laboral es analizar aquella sentencia que hemos considerado de relevancia durante la semana por parte de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional, es analizarla y a partir de la sentencia ver qué enseñanza o qué tips o qué mecanismos adicionales podríamos recomendar a las partes de la relación laboral para tener un mejor performance del tema disciplinario, por ejemplo, que es el que nos convoca en este caso, ¿no? Y nada, un gusto estar contigo y nos vemos el otro martes, ¿no? De igual forma, sí, la periodicidad de dato laboral va a ser todos los martes, como le decía inicialmente, y la publicación de los temas que vamos a realizar, a analizar, son los días miércoles, pero vamos a dar la primicia ahora con la autorización de Dante, que vamos a seguir en la siguiente edición
conversando sobre despidos disciplinarios y en esta oportunidad va a ser uno vinculado con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué pasa cuando el trabajador incumple con alguna disposición de seguridad y salud en el trabajo, en el empleo, evidentemente? El empleador puede sancionarlo por ello, no puede sancionarlo por ello. Esto lo vamos a ver la siguiente edición. El día de mañana van ustedes a tener el pronunciamiento ya en redes del estudio para que puedan ir analizando un poco más, pero la temática va a estar bastante interesante porque aquí ya vamos a ver si la responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo es exclusiva del empleador o también de los trabajadores participar en ella, y si incurren en algún incumplimiento también tendrían la posibilidad de ser sancionados. Es un tema muy importante, quedan todos invitados para la siguiente edición de Dato Laboral. Y nada, muchas gracias por acompañarnos aquí en el aula Zoom y también en redes sociales. Dante, muchas gracias por tu participación. Estamos conversando en la siguiente semana. Que tengan una buena semana. Un Gracias, abrazo para todos. gracias a ti, Elías. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.